En este video vamos a hablar de la historia de Internet. Lo que hoy conocemos como Internet hace muchos años atrás no existía. Pregúntenle a sus abuelos cómo hacían para enviar un mensaje a un familiar que estaba muy lejos. Estarán pensando que vamos a hablar de quién inventó Internet, pero la verdad es que Internet surgió del trabajo y de las ideas de muchas personas, que de alguna forma u otra aportaron para que hoy pudiéramos estar todos conectados, incluso para que ustedes puedan estar mirando este video. Antes de hablar cómo surgió Internet, hay que viajar muchos años atrás para conocer el nacimiento del telégrafo, el teléfono y por supuesto de la computadora. Sí, el telégrafo y el teléfono contribuyeron de alguna manera, porque la única forma de comunicación digital que existía en esos años antes de Internet eran estos. Vamos a empezar por el telégrafo. El telégrafo fue inventado en 1837 por Samuel Morse, quien fue fotógrafo y pintor. Su apellido te sonará muy familiar, porque además de inventar el telégrafo, creó el alfabeto Morse, más conocido como código Morse o clave Morse, para enviar mensajes mediante sonidos. El telégrafo permitía transmitir información a larga distancia mediante señales eléctricas que viajaban por cables conectados entre dos puntos. Este invento fue muy revolucionario para las comunicaciones. Vamos a ir al teléfono. El que ideó este aparato fue un italiano llamado Antonio Meucci, que lo bautizó como teletrófono, pero como no tenía suficiente dinero, no pudo patentarlo. Solamente pudo presentar su invento en una oficina de patentes. Entonces, otro científico llamado Alexander Graham Bell sí patentó este invento en 1876 y por muchos años se le atribuyó a él su invención, hasta que en el año 2002 se reconoció que había sido este señor, Antonio Meucci. Este aparato de comunicación se diseñó para transmitir señales acústicas, es decir, sonidos, por medio de señales eléctricas. Bueno, vamos a hablar de la computadora. Vamos al año 1945 cuando se creó la primera computadora, que está muy discutido, pero bueno, al hablar de la historia de la computadora, que ya hemos visto anteriormente en otras clases, tenemos que decir que también es un conjunto de sucesos que llevaron a su creación y muchas personas con ideas muy revolucionarias contribuyeron para que hoy podamos utilizarlas. Desde el ábaco hasta la máquina analítica de Charles Babbage, el telar de Jacquard y por supuesto Alan Turing, quien fundó las bases de lo que hoy conocemos como computación. Dicho todo esto, ahora podemos decir que sin la existencia de estas creaciones, la idea de Internet nunca hubiera sido posible. Empecemos por el principio. Vamos al año 1958, cuando, durante la Guerra Fría, Rusia lanza al espacio su primer satélite llamado Sputnik. En respuesta a esto, Estados Unidos creó una agencia llamada ARPA, que significa en español Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Esta agencia era del gobierno y aún existe, pero tiene el nombre de DARPA. La creación de esta agencia fue con la finalidad de investigar y crear nuevas tecnologías para defenderse de un posible ataque enemigo de Rusia durante la Guerra Fría. Vamos a trasladarnos al año 1960 para conocer a un científico que tuvo un papel muy importante en todo esto. Fue psicólogo también. Se llamó Joseph Licklider y formuló un concepto muy importante, que fue el de la interacción entre dos computadoras. Él tenía la idea de que se podía conectar una computadora con otra para comunicarse entre sí por medio de una red. A esta idea la llamó Red Galáctica de Cómputo y la escribió en el año 1962. Muy brillante, ¿verdad? Bueno, esto es apenas la primera aproximación teórica al concepto de lo que hoy conocemos como Internet,
pero por supuesto que fue muy importante. Entonces, en el año 1962, ARPA contrató a este científico para ser encargado de un área en la agencia. Allí comenzó a hablar con sus compañeros sobre la idea de la red galáctica, pero hasta aquí todavía no había construido nada. Mientras sucedía todo esto en ARPA, ya en el año 1960 habían otras personas en otras partes del mundo que también estaban investigando sobre redes y cómo se podía comunicar una computadora con otra. Vamos a ir al año 1965 porque en este año se produjo la primera conexión entre dos computadoras, cuando los investigadores Lawrence Roberts y Thomas Merrill, que también trabajaban en ARPA, conectaron una computadora en California y otra en Massachusetts, y se hizo utilizando una línea de teléfono. Ahora pueden ver la importancia de este aparato en la creación de Internet. Esta podría decirse que es la primera red de área amplia WAN en la historia, pero aquí todavía no hablamos de Internet. Con todas estas ideas, en ARPA se creó un proyecto llamado ARPANET y consistía en una amplia red que comunicaría varias computadoras entre sí. Para eso se hizo un concurso entre varias empresas para que se creara el aparato que iba a ser clave en todo esto de la red. Eran unas computadoras que se llamaban IMP, procesadores de la interfaz de mensajes, y que se ocupaban de enviar esos mensajes. Estas también eran computadoras, pero muchos años más adelante se convirtieron en lo que hoy conocemos como routers. Primeramente se instalaron 4 computadoras conectadas a estas IMPs en 4 universidades de Estados Unidos. Verán que nosotros ya vimos que en 1965 se había podido conectar 2 computadoras en una red, pero en realidad no se había enviado ninguna información. Es en este año, en 1969, cuando se produce la primera comunicación entre una computadora y otra a través de ARPANET. Se envía el primer mensaje y este momento sería como el nacimiento oficial de Internet. ¿Tienen curiosidad de saber cuál fue el primer mensaje? Bueno, resulta que un estudiante de la Universidad de California quiso mandar un mensaje a su profesor que estaba en otra universidad, más precisamente en Stanford, a miles de kilómetros, y mandó la palabra login. Pero después de que se enviaron las letras L y O, el sistema se bloqueó, se colapsó, y el primer mensaje de la historia fue lo. Pero después de un rato, por supuesto, pudieron solucionar el problema y se envió el mensaje completo login. Este es un documento de los apuntes del primer mensaje que se envió. En el año 1971, un científico llamado Raymond Tomlinson desarrolló el primer sistema para poder mandar y recibir mensajes, o sea, correos, entre los usuarios de ARPANET. Este es el precedente del correo electrónico, o mail como lo conocen ustedes hoy. Y se usaba el símbolo arroba para separar el nombre de la persona del nombre del servidor, es decir, de dónde venía ese mensaje. Entre 1974 y 1982 se empezaron a crear más y más redes en todo el mundo. No solamente existía ARPANET, habían muchas más, por ejemplo, Telenet, Usenet, Bitnet, Eunet, etc. Pero había un problema. Si una computadora estaba conectada en ARPANET, no podía enviar un correo a otra computadora conectada a otra red. Entonces tenían que buscar alguna manera para poder conectar todas las computadoras entre sí sin importar la red a la que pertenecieran. Es allí, en el año 1973, donde nace el protocolo IP, que lo crearon Vint Cerf y Robert Kahn. Este protocolo sería como la forma de comunicar todas las computadoras dentro de un espacio virtual, y además indica cómo se debe transmitir la información. Imaginen que en la red hay miles de computadoras, pero todas tienen distinta marca y distinto software, y además están conectadas a redes diferentes. Bueno, este protocolo hace que la comunicación entre ellas sea posible. Hasta ese momento no existían redes que pudieran ser utilizadas
por todas las personas, sino solamente por el gobierno o por las universidades, para enviar datos o para recibir correos. Entonces, en el año 1989, Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web. Este programador empezó a investigar sobre un concepto que ya existía, pero que no se había implementado: el hipertexto. El hipertexto es un documento que contiene un enlace hacia otro documento o hacia otros archivos, y podemos acceder a él a través de un software que se conoce como navegador. Entonces, como resultado de unir Internet y el hipertexto, nace la WWW, que es básicamente un sistema completo para compartir información entre las computadoras. Pero, para poder unir el hipertexto con la red, este señor tuvo que utilizar un protocolo que se llamó HTTP, Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Este protocolo es un lenguaje que se usa para que la computadora que busca la información y la computadora que se la brinda, es decir, el servidor, en la WWW, puedan hablar el mismo idioma cuando se transmite esa información. No hay que confundirse. La web es un servicio de los muchos que podemos acceder a través de Internet. A través de la web accedemos a redes sociales, a YouTube, a Instagram, etc. En cambio, Internet es un sistema de redes mundial. ARPANET comienza a utilizar el protocolo IP y en ese momento, en 1990, ARPANET desaparece para pasar a ser International Net. Más adelante se comenzó a acortar este término y se pasó a llamar Internet.